Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Si estás triste y sola cada vez que se va con otra, ya no quieres sufrir más por su falta de fidelidad, entonces ese es el trabajo perfecto para que ya no quiera estar con la otra, para que ya no te traicione, para que no se quiera ir con nadie más, para que esa relación no prospere y se aleje rápidamente. Te pedirá perdón por lo que hizo, si haces este hechizo con fe y con amor. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Un bote de vidrio con tapadera, un cuadro en blanco, vinagre de cualquier tipo, un rotulador de color negro, un poco de pimienta negra y sal de mesa, de la que comúnmente utilizas en la cocina. Muy bien amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir el nombre y apellido de tu pareja en forma diagonal. En mi caso será Luisa Gómez. Luisa Gómez. Recuerda hacerlo en forma diagonal, de abajo hacia arriba, de punta a punta. Y vas a escribir el nombre y apellido del amante o de esa persona que está interfiriendo con tu relación. En mi caso será Carlos Archila. Lo harás en el otro sentido. Carlos Archila. Para que formen una X. Recuerda que si no tienes el nombre, puedes poner la amante, el intruso, lo que tú quieras, con una palabra que lo describa. Con esta X haremos que se cancele esa relación, que se elimine, que se neutralice, porque esta relación no atrae nada bueno. Con esto hacemos que empiece la falta de interés y haremos que inicie lo malo, para que comiencen a separarse. Para seguir ayudando a este hechizo vamos a colocar la pimienta negra. La pimienta hace reaccionar a las personas, los hace actuar de una forma mucho más veloz, que es lo que nosotros queremos, que se apuren, que se den prisa para separarse de inmediato. Agarras la hoja y la vas a doblar una vez, en el sentido contrario, así como te muestro acá, y con las dos manos la vas a estrujar, para que esa relación comience a ser accidentada, que comiencen los malos entendidos. La fuerza que tú le pones en este momento ayuda para que la pimienta haga su efecto. Acercamos nuestro frasco y lo dejamos caer en el interior y mojamos el papel con el vinagre para que la relación se vuelva tóxica, que ya no prospere, que se separen. Para terminar, aplicándole 3 pizcas de sal. 1, 2 y 3. Que la sal absorba todo lo malo que tiene esta mala persona por quitarnos a nuestro ser amado. Que lo absorba para que ya no tenga motivos y ya se vaya de nuestra vida. Que se le quite su maldad, que ya no quiera estar más al lado de nuestro ser amado. Ahora lo vamos a tapar. Y diremos estas palabras. Pido al universo que estas dos personas se aparten y que sus caminos no se vuelvan a cruzar, que sientan la necesidad de separarse, de irse, de apartarse el uno del otro, y que su vínculo se quiebre, se rompa y se separe. Gracias, que así sea. Ahora, ¿qué haremos con nuestro frasco? Lo vas a enterrar en alguna maceta o jardín, y lo dejas ahí hasta que esas dos personas se separen por completo. Luego ya puedes sacar el frasco y entierras el contenido. El frasco lo puedes conservar. Solo recuerda que tu buena actitud y fe servirán para que no soporte ver al amante nuevamente. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.